que del otro lado del gobierno no hay nada, o hay muy poco, o el peronismo está como fragmentado, como disgregado. Hasta que de repente, esta semana se oye una voz, la voz de Miguel Ángel Pichetto, diciendo, lo contaba Moncho estos días, diciendo, pará, superemos las diferencias, entendemos lo que somos una heterogeneidad, pero al mismo tiempo también tenemos una causa común, superemos esto que nos está trabando y después vemos cómo resolvemos hacia adentro, pero si nos juntamos, por ahí ganamos. Eso fue, ¿no? Podemos ser gobierno en 2027, dijo Pichetto. Así dijo Pichetto, ¿no? Mirando, muy optimista, muy potente Miguel Ángel. Y diciendo, bueno, sobre todo esto de que no olvidemos las diferencias que teníamos antes. Sí. En ese panel estaba, entre otros, Esteban el Gringo Castro. Que está acá con nosotros, Esteban Gringo Castro, ex secretario general de la UTEP, uno de los fundadores del movimiento Evita. Queremos hablar con la gente del peronismo porque nos parece que hay un escenario crítico, pero de oportunidad. Claro. Sí, este espacio empezó a discutir un plan de gobierno que lo empezó a discutir Guillermo Moreno con sus compañeros, se empezó a ampliar esa idea. Guillermo incorpora también la idea de la economía popular. Nosotros tenemos un diálogo de hace muchos años. La economía popular, no sé si todos están al tanto, me imagino que sí. Es un nombre que nosotros le pusimos a lo que era la economía de subsistencia de una gran parte del pueblo que se queda sin trabajo formal y va creando formas de trabajo de distintas índole que nunca llegamos a lograr los niveles de formalidad que nosotros queríamos. Inclusive, bueno, con este gobierno ya directamente hay un ataque directo a los movimientos populares. Pero nosotros siempre, digamos, es todo muy discutible, pero nosotros siempre, sobre todo los que venimos de concepción peronista, siempre planteamos como el faro es el pleno empleo, ¿no? Con derechos laborales. Ahora, ¿cuánta gente es la UTEP, más o menos, para entender? No, lo que está organizado es variable, ¿viste? Éramos muchos más hace 2 años, porque el gobierno empezó a romper, digamos, empezó a romper organizaciones, cayeron en comedores populares a hacer allanamientos, o sea, hicieron todo un trabajo para romper la organización, así como lo quieren hacer con el movimiento obrero, lo hicieron con los movimientos. Pero si la pregunta es cuánta gente queda afuera de la formalidad del trabajo, hay un dato del INDEC que es un 45%. Yo creo que es más, igual. Para mí excede el 50%. Pero no es que tengo datos, sino que vas viendo que... Y después está ese tema de trabajar, ponerle en el Estado o, no sé, en policía, que después hace Uber, ¿no? Entonces empieza a mezclarse todo de una manera que... Pero ese no es economía popular. Ese no es economía popular, o sea, no desde nuestra concepción, pero a nosotros nos interesa la integración de todos los trabajadores. Pero le interesa a todos la integración de trabajadores porque muchas veces los movimientos sociales o parte de los movimientos sociales, pienso en Juan Grabois, por ejemplo, tuvieron una posición en la que... lo voy a decir brutalmente, los pobres tenían que tener una economía para los pobres, ¿no? Y no aspirar a un trabajo en relación de dependencia tradicional. No. Esa concepción no está en Juan. Yo empecé junto con Juan. Sí. Me acuerdo un debate largo en perfil entre Kicillof y Grabois sobre el asunto. Hay una discusión sobre si esa economía popular llega para quedarse, entonces el Estado tiene que asistir mucho más. Y eso en la asistencia después genera, en aquel que no es asistido, aquel trabajador que parece que no es asistido, genera una contradicción. Claro. ¿Qué pasó? Claro. Es lo que terminó pasando y lo que termina fragmentando la clase trabajadora. Por eso, lo que para mí hay que plantear, que es un debate que nunca se cerró, es que nosotros igual queremos el pleno empleo. Pero mira, ayer cuando... ¿Quién no lo querría el pleno empleo? No, lo que está diciendo la compañera es que no, que hay un sector que no. Juan tiene la misma mirada de que si no tenés pleno empleo, porque también hay un tránsito entre el como estamos ahora y llegar al pleno empleo. En ese tránsito tiene que volver a integrarse a través del salario social complementario, que fue una conquista de los trabajadores de la economía popular, y se tienen que hacer propuestas como la que hicimos el otro día. Es decir, ¿entendés? Hay financiamientos para microempresas, esa microempresa que tenga prioridad en un plan de vivienda nacional, de venderle lo que produce. Hay que hacer, pero todo en el marco de el crédito más que de la asistencia directa. Pero sigue teniendo algún grado de asistencia, pero vos tenés que devolver la plata que te dan para la microempresa. ¿Qué fue lo que se fue cortando cuando llega el gobierno? Porque dice acá hay un desmanejo. El gobierno quiere romper la organización, digamos, porque no comprobó ningún desmanejo. Bueno, podés intervenir comedores. Me refiero a lo que era, por ejemplo, la entrega de proyectos que administraba Evita. ¿Y pero dónde lo manejaban desde desarrollo social? ¿Y dónde se demostró el desmanejo? Lo que puede pasar es que vos llevas adelante un proyecto productivo que fracasa. Porque te pasa que fracasa una pyme, como fracasa una empresa. Yo escuché su presentación en el evento ese de armar del plan económico y usted planteaba la creación de una Secretaría de Economía Popular. Dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Económico. Claro. Que reemplazaría al Ministerio de Economía, ¿no? ¿Y eso no es lo mismo que la Secretaría de Economía Social que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández y que empezó con 500.000 personas con subsidio de desempleo por el plan trabajador y terminó con 1.200.000 de desempleo por el plan trabajador? Si después seguiste escuchando lo que dije, no es lo mismo. No es lo mismo. Primero porque está en el Ministerio de Trabajo. Sí. Y después porque, digamos, no estamos proponiendo asistir.
Es todo un debate que... Pero la Secretaría de Economía Social tampoco hablaba de asistir. De hecho, hablaba de darle fondos para generar a los movimientos sociales, le daba fondos a los movimientos sociales para crear cooperativas que los capacitaran en empleo para formación laboral. Eso está perfecto. En el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. No en Desarrollo Social. Claro. En Desarrollo Social podría encargarse de garantizarle a todo lo que le sacaron, y le van a sacar ahora, porque se termina los 78.000 pesos que gana, que ya ni sé cómo se llama ese programa. Podría tratar de garantizarle ese salario social complementario hasta que logremos la plena integración. Entonces, ¿Pero cuál es la diferencia con la anterior, además de cómo se llama el ministerio? Y la que estoy tratando de explicarte. Sí, por eso. Si vos generás un programa de microempresas que producen para venderle a un programa nacional de viviendas, hay una relación ahí de trabajo distinta. Sí. Te puede salir mal, porque vos trabajás con gente y a veces una microempresa también puede no funcionar. Pero ese error de... Me acuerdo que yo discutirlo con Pérsico también. Vos armás el microemprendimiento que le vende al Estado. No, le vende a un programa nacional de microempresa que va a estar financiado para trabajadores formales que van a pagar su casa y que los créditos van a ser financiados por todo el arco de empresarial. Claro. Igual, comprando tierra, el Estado se encargaría de hacer los lotes con servicio, ¿viste? Sí. Después el financiamiento empresarial para hacer la vivienda y el trabajador afiliado pagando su vivienda. Entonces le das una vuelta distinta, que por supuesto no va a integrar a todo el trabajo de la economía popular, va a integrar un pedazo. Después, la otra idea dentro del plan de gobierno es el ministerio, que se llamaría Ministerio de la Comunidad, donde ahí se incorpora una masa muy grande, en ese debate, una masa muy grande de trabajadores, que son los trabajadores, sobre todo las trabajadoras del cuidado,